In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio, quia mortui surrexit ad paraclitium saeculorum saecula. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Yo creo que el tema es básico y trascendental y después, si hay preguntas, las formulamos y si no, también podemos ampliar un poco más a otros temas de actualidad, pero ese tema está ahorita como trascendental. Fabuloso. Entonces ya con la bendición de Dios y de Santiago avanzamos. Muy bien. Pues el mismo título de esta invitación, de esta conferencia, es probable que en algunos cause división, pero he considerado eso ya como bueno y no como una mala consecuencia. Ante tanta confusión que vivimos, es necesario, como decía Chesterton, y voy a parafrasearle a él, lo maravilloso de entrar en el agua caliente es que te mantiene muy, pero muy limpio. Hay quienes tal vez quedarán perplejos, tal vez enojados, de que me atreva yo a especular, incluso a preguntar sobre el futuro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Habrá otros que están tan convencidos de que el catolicismo ya no tiene ningún futuro, que me van a regañar por sumergirme unos cuantos dedos de los pies en las aguas que ellos asumen contaminadas hasta el punto cercano de evaporación. Pues para los primeros podemos cuestionar el futuro sin conformarnos con el tema. Para los últimos, extendiéndome en la referencia higiénica chestertoniana, nunca es bueno presumir de tener los pies sucios. Si están sucios hay que lavarlos. El punto es, sin embargo, que mientras que la propia Iglesia no puede y no cambia en sus fundamentos, el mundo a su alrededor y algunos de sus miembros, hoy por hoy de una gran mayoría, pretenden cambiarla. Lo que los católicos necesitan hacer y tienen que hacer es explicar que la Iglesia tiene sus raíces en la verdad permanente y por qué no se puede cambiar, y también muy audazmente, donde la Iglesia está en efecto en necesidad de reforma, hacerlo, entendiendo reforma como el sacar de la Iglesia todo lo que no es Cristo y de Cristo, y que ahora es una gran mayoría, una gran cantidad de cosas que no son de Cristo, y explicar el por qué este es el caso y la forma en que se lo puede lograr. Para esto quiero hacer alguna aclaración. La Iglesia es santa, como lo recuerda el Catecismo y la enseñanza perenne de la Iglesia, una santa, católica, apostólica y ahora romana. Es esta una verdad primera de nuestra fe, que no debemos olvidar. La Iglesia es santa porque Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, santa e inmaculada. Ya no recuerda eso San Pablo en la carta a los Efesios. Ahora, la Iglesia es ciertamente santa y santificante, porque es el cuerpo mismo de Cristo, su esposa virginal, la madre de todos los vivientes. La Iglesia es santa porque el Espíritu Santo es su alma, es santa por la Eucaristía y los sacramentos, por la sucesión apostólica de los obispos, por su fuerza espiritual para santificar laicos y sacerdotes,
célibes y vírgenes, sobradamente demostrada en la historia. La Iglesia es santa, pero está siempre necesitada de reforma. Por eso la palabra reforma es tradicional en la Iglesia de Cristo. Nunca, por supuesto, en la tradición católica se habla de reforma para expresar un cambio de forma, pues la forma de la Iglesia, es decir, su alma, que es el Espíritu Santo, no cambia. Por el contrario, siempre se habla de reforma o bien como un desarrollo perfectivo de algunas formas precedentes, una renovación, o bien como la purificación de ciertas doctrinas y prácticas que se habían desviado de la verdadera forma católica tradicional. Y hoy por hoy creemos que la Iglesia, sin duda alguna, en muchas cosas, cuando hablo de iglesias en manera general, se ha desviado y necesitamos nosotros tener el timón sobre nuestra propia vida. Y esto con una gran urgencia. Y es verdad que al preguntar yo si necesita reforma la iglesia, y es una pregunta amplia y ambigua, pues hace referencia a asuntos diversos, complejos y delicados que deberemos de ir considerando con orden y cuidado, pero ante lo que tenemos frente a nosotros es muy grave el no mirarlo. Pero lo que sí podemos afirmar ya desde ahora es que aquellas iglesias locales, que son muchas, que están mundanizadas, secularizadas, con más errores que verdades, arruinadas, sin vocaciones, en disminución continua, padeciendo en la mayoría de sus bautizados una apostasía y si no es generalizada, una confusión generalizada y un alejamiento crónico de la Santa Misa, evidentemente necesitan una reforma profunda y urgente. Tienen que elegir, como nos recordaba un gran sacerdote, reforma o apostasía. La creciente difusión de numerosos artículos, videos, cualquier temática, particularmente de actualidad de la Iglesia, nos permite reconocer hoy por hoy un lenguaje muy particular. Por poner un ejemplo, voy a ponerles a ustedes el llamado que compartí hace unos días que nos hace Monseñor Vígano, no solo a los católicos polacos, sino a todos los católicos, a los que todavía tienen razón, a los que todavía tienen unos 5 dedos de frente y no están dentro de los borregos, donde nos llama a resistir al satánico lobby usurero que nos quiere esclavos. Y él dice, resistite fortes, y resistir fuertes, como ya recordando a San Pedro nos decía, resistid fuertes en la fe. Voy a leer unos pequeños extractos nada más que me han llegado al corazón y que creo que es necesario que lo meditemos. Dice Monseñor Vigano, abro comillas, vuestra fidelidad y la fidelidad aún más valerosa de vuestros pastores os hace hoy privilegiados, porque con los ojos de la fe y con la enseñanza de vuestra historia patria, estáis en condiciones de reconocer esa batalla epocal en curso entre Dios y Satanás, que concluirá al final de los tiempos con la victoria de Cristo sobre el anticristo, en el preciso momento en que el reino del Hijo de la Iniquidad parecerá estar en su apogeo. Recordarán muchos que históricamente Polonia es considerada como la alfombra de Europa, o como un gran autor del Reino Unido escribía, el patio de juego de Dios, ¿no? Al referirse que sobre esta patria polaca, sobre esta gente bautizada en el catolicismo, muchos han querido eliminarla. Por eso Monseñor Vigano recuerda esto. Bueno, sigamos con lo que él dice. Una batalla sin cuartel que hoy, entre otras naciones, se libra de manera aún más encarnizada y cruenta, y que vosotros conocéis de tiempos más recientes y en particular después de que las purgas bergolianas han acallado las voces de los obispos no totalmente serviles a la tiranía del jesuita argentino. Mientras tanto, las crisis de gobierno y los dictados políticos de la Unión Europea han llegado a vuestro Parlamento y han hecho situar en roles de gobierno a emisarios del Foro Económico Mundial, el principal artífice de la agenda globalista. Las reformas que les están imponiendo tienen el claro objetivo de destruir a Polonia, golpeando su fe, su moral, su patriotismo, su memoria histórica y su identidad. Pocos, dice Monseñor Vígano, en aquellos años revolucionarios, ¿no? Cuando de todas partes atacaron a Polonia, comprendieron lo que también habían presenciado en el ámbito civil. La partición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética en 1939, cuando los aliados os prometieron un apoyo que luego se negaron culpablemente a garantizarlos. Y esto parecía repetirse en el ámbito religioso 30 años después, cuando la jerarquía modernista os dejó espiritualmente desarmados
ante el asalto cada vez más feroz de los dos principales enemigos de la Iglesia, el liberalismo y el comunismo, ambos engendrados por la masonería. Nos arrebató la misa católica y con ella todo el tesoro de espiritualidad y doctrina de la liturgia apostólica. En su lugar, os ofreció como un trozo de pan rancio, arrojado a los que se vieron privados de su lugar en la mesa del rey, un rito plagiado por herejes y diseñado para complacerlos en detrimento de la adoración debida a la majestad de Dios. Os arrebató la pureza de la doctrina católica para daros las piedras del concilio y los escorpiones de los modernistas. Y hoy os pide que reconozcáis como vuestro padre común a un hereje apóstata que ha infestado la curia romana con sus protegidos o con personajes a los que mantiene bajo chantaje. Os pide que mantengáis la comunión con el primer demoledor de la comunión católica, amenazándoos con que si no reconocéis su autoridad usurpada y su magisterio herético, seréis separados de la Iglesia católica, a la que manifiestamente no pertenece, pero que se atreve a reivindicar sobre ella la sagrada autoridad de Cristo. Hasta ahí cierro comillas. Estas son, hermanos, declaraciones del ex nuncio apostólico en Estados Unidos. No es cualquier persona, no lo está haciendo en un bar y no son meras afirmaciones. Es de un prelado que sabe lo que dice. Entre todo esto, existe además una desorientación demoníaca donde muchos que deberían guiarnos no lo hacen y prefieren el seguir en el anonimato, en sus trabajos de oficina, como le recordaría en su tiempo su santidad Benedicto XVI, que les llamó trabajadores de oficina. Abren sus parroquias de martes a domingo, ya que el lunes dice que tienen que tomarse vacaciones. Idas y vueltas de discursos simplistas, de excusas ingenuas, confusión y confusión pulula hoy por doquier, eso sencillamente. Para muchos, esta forma de hablar podrá parecer novedosa, sin embargo, no lo es. La mayor parte de la prensa mundana y buena parte de la prensa católica presentan como aprobadas ciertas proposiciones que emanan desde el Vaticano, incluso en puntos tan contradictorios. Y dicen, por fin la Iglesia concede la comunión a los divorciados vueltos a casar. Es permitida la bendición a las parejas del mismo sexo. Luego, otras noticias, solo se bendice a las personas, no se bendice la unión. Luego, no se bendice a las personas como el matrimonio, y un gran etcétera. Es normal que el mundo multiplique innumerablemente estas falsedades, pero lo más grave es que para la gran mayoría de laicos y sacerdotes, esto pase o desapercibido o no le den la importancia que amerita bajo el pretexto de que en la iglesia ya ha pasado esas cosas. Pero su eventual aceptación por parte de una gran cantidad de obispos, párrocos y fieles, así como por los medios de comunicación católica, resulta especialmente escandalosa. Y esto obviamente es en el tema central de esta exposición, en el causante de tanta ambigüedad. Y recordando lo que nos decía Karol Wojtyła antes de ser Papa Juan Pablo II, estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido. Estamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. No creo, decía Karol Wojtyła, que el ancho círculo de la iglesia estadounidense ni el extenso círculo de la iglesia universal se den clara cuenta de ello. Pero es una lucha que descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Pero la confrontación sigue ahí y la presencia de Satanás en la historia habrá de hacerse más fuerte a medida en que el hombre y la sociedad se alejen más de Dios, hasta llegar a un grado tal en que, como dijera la Madre de Dios en 1917, durante sus apariciones en Fátima, todo parezca perdido. Y de ahí la pregunta, ¿cómo resistir? ¿Cómo seguir siendo católico en un mundo tan hostil, ad intra de la iglesia y ad extra? Pues recordarnos siempre que esta es una guerra sobre todo espiritual y que para ganar cualquier guerra y toda clase de guerra, debemos estar seguros de que las tres cosas más necesarias que debemos conocer son, primero, que estamos en guerra, luego, quiénes son nuestros enemigos y tercero, qué armas o estrategias pueden derrotarlos. No podemos ganar una guerra en primer lugar si dichosamente ondeamos bandera de paz y se nos dice que no digamos nada, que solo recemos, que es que no sabemos la presión que le están poniendo en el Vaticano, que es cuestión de carácter, que así son los argentinos. O segundo, si estamos demasiado ocupados,
luchando guerras civiles en contra de nuestros aliados, criticándonos unos contra otros. Es terrible lo que se ve en la televisión, sacerdotes unos en contra de otros, cada quien tiene más títulos, más PhDs y cada quien hace sonrojar al otro. O bien, en tercer lugar, si estamos usando las armas equivocadas. Por ejemplo, hay que combatir el fuego con agua y no con fuego. Y lo que estamos haciendo en muchos medios, los que nos creemos católicos, es atacar el uno al otro, ya sean sacerdotes, sean laicos, cada uno tiene puesta la mira en lo que uno piensa y que es lo perfecto, y atacamos fuertemente a aquellos que dicen o piensan lo contrario, que incluso muestran pruebas de la verdad que estamos viviendo. Y nos llamamos con epítetos y con insultos terribles que no son dignos ni siquiera en boca de un católico, menos de una persona que detente autoridad. Creo que han olvidado esa máxima de las obras de misericordia y es algo que yo siempre he solicitado incluso a los señores obispos o sacerdotes, que cuando yo cometo un error grave, que por favor, por caridad cristiana, me corrijan, pero que no ante la falla de un sacerdote tal o de un laico tal, empiecen a hacer videos y a insultar que son unos retrógradas, unos imbéciles, unos tontos. Esa no es una actitud cristiana. Si realmente hay amor por el prójimo, habrá que darle las herramientas a este sacerdote o laico de que está equivocado, buscando que se corrija, que enmiende su vida, pero no desacreditarlo en los medios de comunicación. Esto no nos hace ver bien como cristianos. Y ante todo esto tenemos esa gran revolución sexual hoy por hoy que infesta la iglesia de Cristo. Y creo que debemos conquistar esta revolución sexual y esta igualdad sexual que nos quieren imponer, pero la pregunta es ¿cómo? Pues en esta noche quisiera sugerir un enfoque que puede parecer un poco confuso en un principio, pero realmente es fundamental porque honra las fundaciones, las causas, el origen, hermanos, del relativismo moral que estamos viviendo y que justifica de todo, incluso la revolución sexual, no es intelectual, es moral. No estamos confundidos acerca de los morales absolutos. Lo que pasa es que tenemos miedo de los morales absolutos. Nuestro relativismo moral es casi sacrosexual. Casi nadie defiende la Tercera Guerra Mundial o la trama de toda esta usura a nivel financiero o el programa del nuevo orden mundial, pero si tiene algo que ver con el sexo, es justificado, santificado y glorificado, incluso si es un asesinato. He aquí dos ejemplos de asesinatos justificados en el nombre del sexo. Uno es el divorcio, que ahora pulula por doquier en la iglesia, y este divorcio es una forma de suicidio, y el suicidio es una forma de asesinato. El divorcio es una forma de suicidio, ya que es el suicidio de la una sola carne que fue creada por el matrimonio. La unidad básica de toda sociedad es la familia. Supongamos que existiese una sociedad en la que la mitad de sus ciudadanos han cometido suicidio. ¿Qué sociedad desesperadamente enfermiza? Bueno, esa sociedad, si no lo sabían, somos nosotros. Y la única institución del mundo que dice no al divorcio, era la Iglesia Católica. Hoy el porcentaje de matrimonios en varios países que terminan en divorcio en el primer año van más allá del 80%. Y todo esto, aunque no lo quieran creer, es sobre sexo. Imagínense que hubiera otra práctica que no esté conectada con el sexo, como lo está el divorcio, y que tiene los siguientes tres efectos muy clara y fuertemente documentados. Primero, que viola el juramento más grave, la promesa más importante que jamás cada uno de los que nos hemos casado hemos hecho en nuestra vida, a la persona más importante de nuestra vida. Por lo tanto, lo que hace de nosotros es un mentiroso, un tramposo y un traidor. En segundo lugar, perjudica más profundamente a los niños inocentes que hemos traído al mundo que cualquier otra cosa, excepto el abuso físico o sexual directo. Estas criaturas estarán aterradas de por vida y se les hará mucho más difícil el ser personas felices y estables dentro o fuera de sus matrimonios, aunque hoy por hoy ya no quieren casarse. Ya no es necesario, dicen, ese papel, ni la iglesia. En tercer lugar, se destruye el bloque de construcción más esencial de tu sociedad y de todas las sociedades en la historia, que es la familia. Por eso la Santísima Virgen María nos dijo igual en Fátima, que la batalla final del demonio será contra la familia. Y perdónenme que me atreva a decir esto, hay muy pocas familias católicas, que en comparación al total son casi nada. Así que no solo destruye a la nueva persona de una sola carne, que ustedes y nosotros como esposos trajéramos al mundo, y la felicidad de esos niños por los cuales somos responsables y que Dios nos ha dado, sino también toda la sociedad. ¿Podría cualquier sociedad tolerar tal cosa?
Por supuesto que no, a menos que fuera parte de lo que hoy se vive, que es la revolución sexual. Otro ejemplo de esto, dentro de los católicos, me estoy hablando, es el aborto, ya que hoy por hoy los católicos abortan a mayor número que incluso que los paganos. Y en este caso del aborto, ¿hay algún otro ejemplo de asesinar a los inocentes que se tolere en nuestra sociedad? Pues hoy tenemos la eutanasia, pero todavía no es mayor que el aborto. Entonces, ¿por qué se tolera este? Debido a que es parte de la revolución sexual. El demonio sabe dónde atacar. Y por supuesto que sabe que el aborto es sobre sexo. ¿Por qué hay mujeres que quieren un aborto? Debido a que el anticonceptivo les falló. El aborto es la última zanja, el último plan de seguridad, el control de la natalidad. ¿Y qué es el control de la natalidad? El control de la natalidad es la demanda para tener sexo sin tener hijos. Y un gran filósofo nos decía, si las cigüeñas trajeran bebés al mundo, esos centros donde se practican los abortos se irían a la quiebra. Cada cuestión concreta, queridos hermanos, en la que hay desacuerdo en la iglesia hoy por hoy es sobre sexo. El feminismo, el lenguaje inclusivo, la homosexualidad, aquellos hombres homosexuales que se han hecho curas, la anticoncepción, el aborto, la fornicación, el divorcio y el nuevo matrimonio, entre comillas. Todo desacuerdo es sobre la moralidad sexual. Todos los argumentos que se puede tener con relativistas morales siempre se reduce a esta cuestión como su último recurso, pero ninguna sociedad de relativistas morales ha sobrevivido. Incluso me imagino que ustedes escucharán algunas mujeres, sino un gran número, que dicen que todos los hombres somos iguales. Solo pensamos en eso. Es una dictadura del relativismo. Y esa es la amenaza terrorista real para nuestra sociedad. El asesinato de esa una sola carne y el origen de las disputas entre el hombre y la mujer. Y el origen del relativismo moral es la revolución sexual. ¿Cuál sería la respuesta ya para ir terminando en esta noche a toda esta situación que está pasando? En algunos videos que hemos hecho, me he recordado y he tratado de recordarles a ustedes que el llamado que tenemos nosotros como laicos es a ser santos y no mundanos, a recordar que somos una parte del reino de los cielos, no del reino de este mundo, y que por más títulos que tengan, desde el Vaticano hasta donde sea, si es que nos piden o nos sugieren sugerir algo que no es parte de la tradición del magisterio de la Sagrada Escritura de la Iglesia de siempre, no podemos seguir, no podemos obedecer. Y tenemos que aprender los movimientos de nuestro Señor, olvidarnos de nosotros mismos, sacrificarnos hoy por hoy. Tenemos que perdonarnos y perdonar. Dar es el secreto de la alegría. Si lo prueban, les va a gustar. Para aquellos que están confundidos, porque así nos ha llevado la sociedad a utilizar, a mal utilizar esa palabra amor, recordarles que hay dos clases de amor, el amor y la lujuria, la caridad y la codicia, dar y recibir, ágape y eros. Así como el egoísmo parece ser el camino a la felicidad, pero en realidad es siempre el camino infalible e inevitable a la miseria, por lo que el sacrificio personal por amor parece ser el camino a la miseria, pero en realidad es la forma de garantía a la alegría. Experimentemos, hermanos, en este tiempo la emoción del sacrificio, pero si no vamos a hacerlo con amor, no lo hagamos, porque entonces no nos va a dar alegría. Si no damos alegremente, el Señor dice que no nos bendice. Ante toda esta situación, es algo obvio que ustedes están viendo y que habíamos hablado en alguno de los videos o de los programas, esa gran abundancia hoy por hoy de los graves problemas de migración. Pero la gente no se pregunta, ¿por qué los musulmanes están creciendo más rápido, particularmente más rápido que cualquier otra raza o religión y en países otrora cristianos? España, Italia, Reino Unido, Alemania. Nuestra propia escritura en el Antiguo Testamento nos da la respuesta vergonzosa a este suceso, porque aparte que como parte del programa de la Agenda 2030 se han abierto las fronteras, recordemos que Dios prometió el triunfo sobre ambos enemigos naturales y sobrenaturales, a todos los que obedecen su voluntad y su ley, y prometió la derrota a todos los que desobedecen. Entonces, si los cristianos continúan hoy con el aborto, la anticoncepción, la planificación familiar, el divorcio, la fornicación, la sodomía, la poligamia, con el deshonor y la mentira más que lo que hacen los musulmanes, pues los musulmanes estamos viendo que están conquistando el mundo cristiano. Y como nos ha dicho en su época uno de los líderes musulmanes, conquistarán el occidente, ya no con armas, sino con los vientres de sus mujeres. Pues ante tanta amenaza que tenemos, vale preguntarse si realmente soy católico. ¿Y cuál es el futuro del catolicismo en mi vida? Y recordar que el camino para convertirse en un santo es muy fácil de entender y muy difícil de hacer.
Se trata simplemente de dar a Dios todo. Hay una definición de lo que es ser cristiano y que es un estado de completa simplicidad que cuesta nada menos que todo. Así como hacen la consagración a la Santísima Virgen María, hay que entregarle a ella todo, todo lo material, todo lo espiritual, todo lo que tenemos. Totus tuos ego sum. Y esto comienza con la mente. Todo lo que somos está hecho de nuestros pensamientos. Por lo tanto, un pensamiento cosecha un acto, por lo que un acto cosecha un hábito, por lo que un hábito cosecha un carácter, por lo que un carácter recoge un destino. Así que en palabras de San Pablo, lleva cautivo todo pensamiento a Cristo. Y tenemos que ser santos, no espirituales. Debemos entender quién es nuestro enemigo. Los malos espíritus, no las miserias psicológicas o los ajustes masculinos o las falsas ideologías o filosofías. Y las colonias del enemigo en nuestras propias almas son nuestros propios pecados. Todo pecado es una gota de sangre drenada como Drácula del cuerpo místico de Cristo. Cada acto de amor es un vaso de agua fría dado a cada alma sedienta en ese cuerpo. No hay tales cosas como los crímenes sin víctimas. Nosotros ayudamos o dañamos la salud espiritual de todas las células de ese órgano, es decir, a cada persona en el mundo, por cada pensamiento y elección que hacemos. La salvación de todos depende de la santidad de cada uno. Cuanto más amas a tu prójimo, lo más probable es que lo veas en el cielo. Así que, en pocas palabras, tenemos que ser reales, no farsantes. Tenemos que ser santos. Es la única manera de ganar esta guerra y resistir ante todo. Es una pena, pero hemos y constatamos casi a diario la proliferación de multitud de escándalos sexuales por partes del clero de la iglesia. Y yo me encontraba en una disyuntiva. ¿Cómo avisar a tanto padre de que tengan cuidado por lo que están haciendo con monaguillos, con niñas, con religiosas, sin caer en la tentación de que se crea de que todos son iguales? No todos los sacerdotes son iguales. No todos han caído en esa desgracia, pero los hay. Y la política de encubrimiento que tenía la iglesia ha sido sencilla y llanamente espantosa. La táctica consistía en no atajar el mal de raíz, sino trasladar al corrupto de un lugar a otro. Yo lo he vivido porque han querido quedarse con nosotros en la misión y no nos han hablado la verdad. Luego descubríamos los escándalos que han hecho en cada país y estaban escapando de la justicia y querían quedarse con nosotros en la misión como sacerdotes. Y esta, la credibilidad moral de la iglesia, ha sufrido un duro golpe. O cómo callar, mejor dicho, viendo el destrozo que hacen a tanto niño y que les roban la vida y les destruyen el alma, mientras para callar les pagan dinero y a los culpables les mandan a estudiar teología en Roma. Y no vale la excusa de que esas cosas pasan también incluso más fuera de ella, de la iglesia. Aparte de las propias víctimas, ¿quién más ha sufrido las consecuencias de esta desastrosa política pastoral? Han sido en su gran mayoría los sacerdotes, que jamás han incurrido en semejante delito. Ellos son las víctimas, porque ahora hay un miedo a dejarles a los hijos, a los sacerdotes. Pero hermanos, no son todos. Pero tenemos que estar atentos, como les he dicho, hay que probar desafortunadamente hoy por hoy a los sacerdotes. Yo no he podido callarme con esto porque también soy culpable, sino denuncio lo que está pasando por esas víctimas, esos niños que están siendo víctimas. No de muchos, pero sí de los suficientes que están destruyendo esas almas. Ahora también sabemos que había mucha herejía igualmente oculta y todo está saliendo a la luz de golpe. No podemos tapar el sol con un dedo. No es casual que tras los escándalos sexuales, lo que esté en juego precisamente a nivel doctrinal tenga que ver precisamente con la moral sexual. Nada casual. Y la raíz del problema es exactamente la misma. No son pocos los que han denunciado. Es triste comprobar cómo el tiempo da la razón a los que, como San José María Escrivá de Balaguer, advertía que la autoridad eclesial estaba permitiendo la proliferación de todo tipo de herejías y falsas doctrinas. Él decía, esto y más hoy, y aún más en algunos círculos eclesiásticos, choca. Y no me extraña que choque porque la lógica de Dios desafía abiertamente a la lógica de los hombres. Este es el texto de San José María Escrivá de Balaguer. Continúa, unos, con pretextos de evangelizar el mundo, se afanan en ceder y ceder, desvirtuando la sal cristiana. Nosotros procuramos exigirnos y exigir mucho. En una palabra,
El mal viene en general de aquellos medios eclesiásticos que constituyen como una fortaleza de clérigos mundanizados. Son individuos que han perdido con la fe la esperanza. Sacerdotes que apenas rezan, teólogos, así se denominan ellos, pero contradicen hasta las verdades más elementales de la revelación. Como recordarán, el superior de los jesuitas dijo en su tiempo que no sabemos si lo que escribieron en el Evangelio los cuatro apóstoles es verdad, porque en ese tiempo no había grabadoras y no podemos contrarrestar. Entonces continúa San José María Escrivá, dice, descreídos y arrogantes, profesores de religión, que explican porquerías, pastores mudos, agitadores de sacristías y de conventos, que contagian las conciencias con sus tendencias patológicas, escritores de catecismos heréticos, activistas políticos. Hay, por desgracia, toda una fauna inquieta que ha crecido en esta época a la sombra de la falta de autoridad y la falta de convicciones y al amparo de algunos gobernantes que no se han atrevido a frenar públicamente a quienes causaban tantos destrozos en la viña del Señor. Continúa el santo. Hemos tenido que soportar, y cómo me duele el alma al recoger esto, toda una lamentable cabalgata de tipos que bajo la máscara de profetas de tiempos nuevos procuraban ocultar, aunque no lo consiguieran del todo, el rostro del hereje, del fanático, del hombre carnal o del resentido orgulloso. Hijos, dice el santo, duele, pero me he de preocupar con estos campanazos de despertar las conciencias, para que no os coja durmiendo esta marea de hipocresía. El cinismo intenta con desfachatez justificar e incluso alabar como manifestación de autenticidad la apostasía y las defecciones. No ha sido raro, además, que después de clamorosos abandonos, tales desaprensivos desleales continuaran con encargos de enseñanza de religión en centros católicos o pontificando desde organismos paraeclesiásticos que tanto han proliferado recientemente. Me sobran datos bien concretos para documentar que no exagero. Desdichadamente, no me refiero a casos aislados. Mas aún de algunas de esas organizaciones salen ideas nocivas, errores que se propagan entre el pueblo y se imponen después a la autoridad eclesiástica como si fueran movimientos de opinión de la base. ¿Cómo vamos a callar ante tantos atropellos? Nos incita el santo. Yo no quiero cooperar, y vosotros tampoco, a encubrir esas grandes supercherías. Hasta ahí el texto de San José María Escrivá Balaguer en ese famoso escrito de las tres campanadas. Bueno, esta noche les he puesto creo que la cosa muy difícil, pero ante todo esto que les acabo de decir con un corazón adolorido, no podemos perder de vista nuestra seguridad, consuelo y esperanza de lo que tenemos que hacer de la mano de María. Es católico, hermanos, saber que los pronunciamientos de algunos prelados no supone impecabilidad de conductas ni de enseñanzas doctrinales personales, ni siquiera de enseñanzas religiosas o morales, pues si desde las altas esferas se enseñan errores, si se heretizan proposiciones intangibles, o se debilita la incomovilidad de la fe y de las costumbres, hay obligación de protestarlo, de confrontarlo y de suspender la ligazón de la obediencia, es decir, no debemos obedecer, porque nunca es legítimo seguir al que me lleva al error. El súbdito, en estos hirientes casos, está facultado a resistir con fundamento, respeto, responsabilidad y seriedad. Es católico también, queridos hermanos, ilustrarse con la historia de la Iglesia y con las consideraciones de teólogos santos que han alcanzado los altares, no con los nuevos teólogos de hoy en día, no solo para que la crónica de las tempestades nos ratifique en la certeza de la inindudabilidad de la barca, sino para constatar que a muchos de esos teólogos no causaba escándalo alguno afirmar lo que afirmamos este momento. El admirado medioevo conoció un florilegio de esos doctos varones de sapiencialidad teológica, a quienes nunca se les hubiera ocurrido la desviación moderna, construyendo el dogma peligroso y absurdo de la omninerrancia de todo teólogo y de toda palabra suya. Hermanos, es católico saber que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Constituye esta una sentencia proferida por un papa, por quien le siguió esta otra igualmente grave, según la cual la iglesia está cercada por propias e internas herejías. Así que no se asusten cuando hablo de herejías. De su siguiente sucesor es el siguiente lamento rotundo que nos hace. Dice, Señor, en tu iglesia parece que la cizaña prevalece sobre el trigo y
Incluso se nos ha dicho, y recordarán, que con Satanás no se puede dialogar y que si vemos incumplida ostensiblemente, nos autoriza a la admonición y al grito desde los tejados. Es católico, hermanos, saber que la Iglesia admite varias semejanzas y que no cierra sus puertas, pero entre las semejanzas que eligió su divino fundador está precisamente la de la puerta estrecha, a la que es preciso esforzarse mucho por ingresar, porque una vez que el dueño de la casa haya entrado y cerrado la puerta, y empezareis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, él puede responderlos, no sé de dónde sois. Bien, en uno de los textos, ya para terminar, de los grandes patriarcas de la iglesia, un texto patrológico que tiene o está cargado de simbología, es el de Pastor de Hermas, que compara la iglesia con un gran sauce mimbrero, cuyas ramas son muy resistentes, porque aun cuando arrancadas del árbol madre parecen secas, vuelven a brotar si se las planta en el suelo y se las mantiene húmedas. Solo brotan y reverdecen bajo estas condiciones y requisitos. No porque sí. Dios no es un cantor de tangos, enseñaba el padre Castellani. De esos que en un arranque de melancolía sensiblera le dicen a la antigua barragana o al amigote desleal, está bien, ya que volviste, pasa no más. No, Dios es un Padre exigente, justísimo y sopesador infalible de premios y de castigos, con la mano de azúcar de su misericordia y la de hiel de su rigor. Por eso puede arrogarse la decisión de decir, no, no entrarás esta noche. La puerta se ha cerrado para ti. Eso sí, agrega Castellani, cuando eso ocurre, Dios no se alegra y puede oírsele cantar esta coplilla gitana. Algún día has de llamar y no te abriré la puerta y me sentirás llorar. Bien, terminemos y cerremos con el catecismo. Es católico. Lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en su párrafo 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bien, hermanos, no podemos callar ante esta impostura religiosa. Meditemos, ¿somos católicos? ¿Qué futuro tiene el catolicismo en mi vida, en la sociedad, en mi familia particularmente? Bien, Santi, perdone que me extendí, pero podemos, si es que hay, iniciar algunas preguntas. No, Carlitos, buenísimo, buenísimo el comentario. Yo creo que necesarísimo ahorita, especialmente con la lluvia de denuncias que hay de los malos sacerdotes y cómo esto puede ayudar a que se les identifique mejor, se les tache como deben estar, como delincuentes y se deje a los buenos sacerdotes en paz para que puedan hacer la obra de Dios tranquilamente. Así que necesario, Carlitos, de empezar este tipo de conversaciones que pueden molestar a muchas personas. Tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿quieren una opinión suya con respecto a Lazos de Amor Mariano? ¿Cómo le ve usted? ¿Qué está pasando ahí, etcétera? Pues bien, hace muchos, muchos años, parece una historia no tan cercana, pero tampoco lejana. Cuando nosotros regresamos a Canadá, mejor dicho, una señora quiso aprender el sistema que nosotros enseñamos de la doctrina social para varias comunidades. Esta señora fue a nuestra misión, la tuvimos allí y estudió con nosotros 2 semanas, si mal no lo recuerdo. Entonces ella nos invitó a a que demos estas formaciones en Colombia, particularmente en Medellín, si mal no lo recuerdo. Fuimos allá y ahí es cuando conocimos al movimiento Lazos de Amor Mariano. Ellos nos invitaron luego a que participemos de uno de sus retiros en Cali. Mi esposa y yo realmente quedamos encantados con la forma de predicar de esos niños, que eran niños, ese celo que tenían de prédica, que mi esposa se enamoró realmente de estos jóvenes y vio en ellos la oportunidad de dar ayuda a tanto joven que por la experiencia nuestra de misión sabíamos estaban en un grave peligro de perdición, en el Ecuador particularmente, donde empezábamos la misión. Es así que, por la gracia de Dios, invitamos a este grupo
de jóvenes, de niños, a iniciar con estos procesos de retiro que nos pareció en ese entonces muy buenos por el golpe que daban, si vale la expresión, para la conversión. Es decir, era un llamado tas con tas a la conversión. Es decir, fuertes al punto y con buena base doctrinal. Eso nos motivó a llevar al movimiento a Ecuador. Lo presentamos hacia las autoridades, tuvimos la veña y empezamos con los retiros, que en nuestra experiencia acompañamos a Lazos por un periodo, si mal no lo recuerdo, de 3 años, hasta que puedan despegar por sí solos. Veíamos ciertas cosas que no estaban bien y lo que hicimos, como lo que he pedido yo y pedía en ese entonces a varios señores obispos cuando se limitaban a, como se diría, a querer castigar o a eliminar a Lazos de Amor Mariano, yo les pedía que sigan las enseñanzas del Evangelio. Yo le decía a un particular, a un señor obispo, le decía, a ver, papá obispo, ¿por qué usted no envía a un sacerdote que sea quien viva el retiro los 4 días, tal como hacen los jóvenes? Y que de ahí, conversando, me imagino, con usted y con otros sacerdotes, tomen la iniciativa de corregir lo que está mal y de ayudarles, o si realmente no vale, pues que lo digan y tomarán las directrices necesarias. El obispo mandó a un sacerdote, pero el sacerdote, me imagino, muy ocupado, solo fue un día y con eso ya bastaron las explicaciones de que había muchas situaciones malas en Lazos. Pues para contrarrestar esto, lo que hicimos nosotros fue traer a un exorcista para que les guíe a los chicos, ya que había unos procesos, particularmente en la bendición de la Virgen, que yo no lo veía con malicia, sino que los chicos, por tratar de ayudar a otros, tenían situaciones exageradas o ya incluso de orgullo y varias cosas. Bueno, en todo caso, subieron algunas normativas y se les ayudó. Porque ese era el proceso. Y si algo está mal, pues hay que ayudarles a que se encarrilen de la mejor manera. Luego de eso ya Lazos, por la ayuda de Dios, tuvo la persona que ellos estimaron, particularmente los fundadores, como quien se iba a hacer cargo del movimiento y nosotros nos apartamos porque la idea nuestra era poder ayudar a otros jóvenes. Y nuestro testimonio da de que en esos 3 años que estuvimos acompañándolos a ellos, hemos visto cantidad de jóvenes que hoy por hoy son grandes matrimonios católicos, salieron de muchas perversiones en las que vivían, confusión, etcétera, y hoy por hoy son grandes empresarios, esposos, tienen familias, etcétera. Una de las cosas que sí es mi parecer y que yo les he dicho a los fundadores es la falta de tradición en iglesia, la falta de formación, porque un gran pero siempre ha sido el hecho de que los retiros son muy buenos para mucha gente, a otros no les llega porque son muy bruscos, y ese llamado les choca y puede causar el efecto no deseado. Entonces, sí, a mi parecer, que les he dicho, es la situación de que carecen de una formación tradicional, una formación magisterial propiamente. Pero nada más, de ahí nos apartamos nosotros, hemos escuchado que ya lazos están por varios países en el mundo, pues eso es en cuanto a la verdad de nuestra experiencia con ellos. No sé cómo estén ahora, sé que por algunas personas que alguna vez se han contactado, estaban tomando ciertas medidas que de acuerdo a nuestro parecer no estaban bien, pero ya es cuestión de ellos, es la decisión que han tomado los directores o los fundadores, etcétera, pero no sabría más que aportar. Si es que están mal, ya no me corresponde, no, ya, como les digo, eso es probablemente hace unos 15 años que ya nos separamos de ellos, así que no sé cómo estén al momento. Gracias, Carlitos. Carlitos, si una persona, voy a Estoy leer la viendo, pregunta, pero está, ya. dice, muchos sacerdotes dicen se están acabando las vocaciones. ¿Cree usted que estos jóvenes que no están acogiendo la vocación religiosa cuando Dios se la manda, se perderán? O sea, la pregunta es, si una persona tiene la vocación al sacerdocio y no la coge, no la llama, no la atiende, luego de eso, esa persona se pierde o la vocación se pierde o la persona se pierde. Muy difícil, ¿no? Es que estamos tratando de, a ver, no soy ni Nostradamus, ni tampoco tengo una bolita de cristal para ver lo que va a pasar, ni siquiera con mi propia alma, peor con la alma de otras personas. Sabemos por hechos históricos, por ejemplo, un caso bueno, que se regó en los medios católicos en Italia, de una madre que quiso forzar a que naciera un hijo suyo, e incluso cuando el sacerdote le dijo no force la mano de Dios. Las consecuencias de esta madre salieron en los medios porque ella, bueno, casi iba a cometer suicidio, etcétera.
El acto es de que el asunto estaba de que ella forzó, según este sacerdote, la mano de Dios. Dios le dio ese hijo que tanto quería, pero llegó cuando ya era joven este chico, una vida de perdición y el muchacho murió de muy mala manera. Entonces, el sacerdote luego le recordó a ella que ella había forzado, entre comillas, la mano de Dios. Un gran sacerdote exorcista en Italia. ¿Y por qué todo esto? Es porque, primero, no podemos saber si realmente es vocación. Que hay muchas mamás de lo que nosotros conocemos desde que, si es que no están convertidas o van a un retiro, ya quieren que su hijo sea sacerdote y su hija sea monja. Y ellas creen tener la visión, dicen, no, es que yo sé, Dios me ha dicho, ella va a ser monja o él va a ser, él tiene vocación. Ahí sería tratar de forzar la mano de Dios. No sabemos si realmente esa persona, ese joven, tiene un llamado, porque hay otras formas de servir a Dios, no solo en el sacerdocio. Muy difícil decir que si esta persona primero tuvo una vocación, le va a ir mal. No sabemos. Primero no sabemos si realmente fue una llamada de Dios o era algo que motivó, que fue motivado por otras circunstancias. Como les comentaba en mi experiencia personal al inicio de la misión, yo conocí a 12 seminaristas, los cuales 6 tenían vida mundana y se les permitía estar en el seminario y nadie dijo que ellos tengan vocación y eso se demostró luego cuando fueron desafortunadamente ordenados sacerdotes y salieron muy mal parados y haciendo sacerdotes con escándalos y todo. Entonces, no podemos decir eso, si es que lo que pase con esa alma es de ese camino maravilloso de Dios que a todos nos da una oportunidad. Y quién sabe si, por ejemplo, yo tal vez voy a ejemplarizar con esto. Miren, em, hay una historia de un joven que el plan de Dios como para él y como para todos es maravilloso. Es decir, él nace en un hogar cristiano, los padres le forman y en el plan de Dios, o sea, en la economía del plan de Dios para esta alma y para esta familia, era que este muchacho iba a llegar a los, vamos a decir, 45 años, iba a tener 7 hijos, una vida familiar enriquecida, etcétera, es decir, una vida plena. Iba a terminar ayudando a la sociedad, iba a ser un hombre muy famoso, etcétera, una muerte santa, es decir, una vida deseada por Dios para esta persona. ¿Y qué sucede? Que este niño nace y ciertas decisiones de los padres afectan al camino de este muchacho que termina mal. Termina en alcoholismo, en drogas, en todas las cosas, en mujeres, vicios, y contrae una enfermedad bastante terrible como la cirrosis, ya, pero esto lo contrae después, ya cuando se casa. Se casa con una chica que le amaba locamente y tienen 2 hijos. Su vida es desastrosa y termina él con esta enfermedad que les comento de cirrosis, un cáncer al hígado, muere tempranamente a los 35 años. Bueno. Entonces, es más o menos un ejemplo de lo que trato de contestar esa pregunta, que no tenemos una respuesta, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto y que nosotros somos los culpables de alterar ese plan. En este caso que estoy ejemplarizando, este señor iba a tener una vida en plenitud, con familia, con hijos, con lo que Dios da, no sin problemas, pero luchando por esforzarse, tener una familia santa, iba a terminar sus días como Dios manda. Pero se trunca, pero no por Dios, sino porque al igual que en Él, en nosotros, Dios tiene un plan perfecto, que es nuestra salvación. Pero ¿cuántos cooperamos ante este llamado nuestro a la salvación? Así que creo que espero haber contestado esa inquietud, porque no hay respuesta realmente. Gracias, Carlitos. ¿Cuál sería la pregunta correcta hacia un sacerdote para saber si sabe o no sabe acerca del globalismo, los acontecimientos que están sucediendo, incluidas las encíclicas, falso papa, cómo abordarlo para buscar sacerdotes para preparar las catacumbas? Pues mi consejo, queridos hermanos, lo que se me dijo una vez: no busques, ruega a Dios y Él te enviará. Y yo les aseguro, por experiencia propia, yo no he buscado. Ha habido momentos, incluso en nuestra propia misión, cuando de la nada, les digo, de la nada, una persona que escuchó una vez una charla mía me llamó, me preguntó si yo podía ayudar a un sacerdote X que estaba siendo perseguido. Le dije, claro. Nos pusimos de contacto con el padre, hablamos y él nos acompañó para toda una Semana Santa y luego una especie de retiro, etcétera. Es decir, Dios escucha nuestros ruegos. Cuando ustedes vean ya en el otro campo, o sea, primero confianza en Dios y rogarle a Dios, que les va a dar, nos va a dar a cada uno de nosotros
si pedimos apropiadamente y hacemos los sacrificios que se necesitan, porque no solo es pedir, hay que dar algo, obviamente, ese esfuerzo, la oración, la penitencia, el sacrificio, para que Dios nos envíe un santo sacerdote. Y si no, estar atentos, porque hoy por hoy se escucha con mucha mayor frecuencia que tal o cual sacerdote está en problemas. Y no digo problemas malos en el sentido de que se ha desviado, ¿no? Sino que está siendo perseguido. Es una señal que ustedes ya saben. El momento, por ejemplo, acaban de ver recientemente, la semana anterior, la noticia de la cancelación de ese obispo en Argentina. Terrible, terrible. Un ataque del Tucho, bésame con tu boca. Y lo denuncia esto Monseñor Argués de La Plata, el ex arzobispo de La Plata. Y el consejo que se nos da es mirar por ahí. Si ustedes saben de que sus sacerdotes están siendo atacados, lo están persiguiendo, pues por ahí. Ahí a ponerse en contacto y Dios les seguirá guiando. De ahí, ¿usted qué opinaría usted de los movimientos que, obviamente, tal como Lazos u otros, están con una obediencia ciega al Papa? ¿Es eso tan malo como para alejarse del grupo o podemos hacer un paréntesis en lo que ellos creen o qué recomienda usted, Carlitos? Miren, yo incluso insistía cuando yo trataba de ayudar a Lazos por ciertas cosas que se dieron en el grupo, porque a veces los grupos caen con mucha regularidad en un sectarismo. Es decir, que si no eres de Lazos, si no eres de Maús, o si no eres de Juan 23, no estás en nada, o sea, no eres ni mi amigo. ¿Por qué se dio en Lazos la tendencia a prohibirles a los chicos que tenían una orientación al sacerdocio, una inclinación, creían que era una vocación, y algunos padres se acercaron a preguntarme si sería prudente que hablen con tal o cual sacerdote para ver si es que los chicos tenían realmente esa vocación? Lazos les prohibió. O sea, cuando digo Lazos, quien dirigía en ese momento, no sé si era desde Colombia o en Ecuador, pero prohibieron tajantemente, incluso con un sacerdote muy conocido por todos en Ecuador, que se le consideraba un santo sacerdote mariano. Los chicos querían ir a hablar con él, a ver si es que había esa situación de la vocación o algo, y se les prohibió tajantemente. Si iban, se les sacaban del grupo. Entonces yo les dije a Lazos en muchas ocasiones, como he dicho a todos los grupos, miren, en ese entonces yo era misionero de los peregrinos de San Miguel, y yo les decía, a ver, yo agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de pertenecer a este grupo de los peregrinos de San Miguel. Como ustedes darán gracias a Dios por haberles puesto en este camino del grupo A, B o C. Bendito sea Dios. Pero nos toca usar la razón. Lazos, peregrinos de San Miguel, Emaús, lo que sea, son los medios que me van a llevar a un fin. No es el fin en sí mismo. Ante todo y sobre todo, yo soy hijo de la iglesia. Y este fenómeno de los grupos se da particularmente en países de habla hispana, con mucha mayor incidencia. Nosotros en Canadá no tenemos, ahora ya hay un poco, pero no teníamos grupos. Nosotros éramos de la parroquia y hacíamos vida parroquial, era nuestro párroco y todo, nada más. En Polonia no se tiene grupos, son dos, tres sacerdotes que guían todo el rebaño, procesiones, todos se encargan los sacerdotes. Entonces, claro, tener en cuenta esto, que si ya ustedes tienen todas las pruebas y realmente estamos en un momento muy decisivo, ustedes no pueden pertenecer ya a un momento, a un movimiento donde es tan obvio las cosas y ustedes ya lo saben, que no podemos seguir mintiéndonos y seguir en un grupo que obviamente está siguiendo al mal pastor, ¿no? Ya recuerden lo que se nos dice, que cuando el pastor se muda en lobo, toca desde luego al rebaño en defendernos y por regla nosotros debemos saber que no podemos obedecer ya cuando se nos lleva a una desviación, a una confusión. Entonces hay ciertos tesoros en la revelación, ciertos puntos esenciales de que todo cristiano, por el mismo hecho de llevar ese título de católico, de cristiano, debe tener el conocimiento necesario y la obligación de guardarle. No podemos seguir nosotros a alguien que esté equivocado, por más grupo fenomenal que sea. El principio no cambia. Ya se trate en educación o conducta o moral o dogma. Nosotros debemos tomar una posición y este es el momento adecuado para tomarla. Como dice Jesús, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces no tengan miedo, ningún grupo es el fin, no se va a acabar el mundo. Ese movimiento, si ya se ha apartado de la verdad, de la tradición del magisterio,
y ahora está siguiendo, ha caído en una papolatría, por ejemplo, pues se acabó. Es decir, mi decisión es personal, yo conozco mi catecismo, no puedo estar en el error. Porque recuerden, y es lo grave, que uno puede pecar también por aprobar cosas, porque no podemos decir, ah, es que solo el grupo cree, yo no creo. No, pues si es que estás en el grupo o sigues lo del grupo o no estás en el grupo, simplemente. Entonces, esa sería mi recomendación. Recuerden, nosotros somos hijos de la iglesia. La iglesia es nuestra madre, no el movimiento. El movimiento ha sido en un momento de nuestra vida una gracia para crecer en nuestra fe, pero si ya se desvían, se acabó, nada más. Correcto, Carlitos. Con eso creo que hemos batido con las preguntas de hoy noche, nos hemos alargado un poquito, pero ha valido la pena y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Bueno, así sea y que Dios les bendiga, mantengámonos en oración constante y pues que nuestra conducta, nuestra forma de vida realmente sea hoy atendiendo a esa llamada que nos hace nuestro Señor a ser santos. Y créanme que lo vamos a perder todo. Vamos a perder grupos, vamos a perder familias, vamos a perder amigos, pero vale la pena. El Señor no dijo que iba a ser fácil, pero nos dijo que vale la pena. Así que sin miedo, adelante, con la conciencia tranquila de que están escogiendo a Jesús sobre todo y sobre todos. Bien, una bendecida noche y hasta pronto si Dios quiere. Gracias, Santi, por su compañía. Gracias, Carlitos, a usted.